Cordial saludo. Yo soy David Torres Pachas, estudiante del doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca, España, e investigador del equipo anticorrupción del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En el marco del Segundo Congreso Iberoamericano, Política Criminal de Excepción durante la emergencia sanitaria y su impacto en los derechos humanos, en esta ocasión quisiera compartir con ustedes algunas ideas relacionadas con las formas de corrupción en el contexto de pandemia, específicamente desde el caso peruano. Según Transparencia Internacional, la corrupción puede ser definida como el abuso de un poder encomendado con el objetivo o propósito de obtener un beneficio propio o el de un tercero. Este concepto abarca o engloba también a la corrupción pública, es decir, aquella que es cometida por funcionarios o servidores públicos. Sobre estas personas se descargan una serie de deberes u obligaciones que deben regir y orientar su actuación. Deberes o principios relacionados con la imparcialidad, la neutralidad o la objetividad en el ejercicio de sus funciones. Las conductas de corrupción por parte de estos funcionarios no solo van a lesionar o afectar el correcto ejercicio de la función pública o el correcto funcionamiento de la administración, sino también va a generar otros efectos relacionados, por ejemplo, con la deslegitimación del Estado, la desconfianza de la población en las instituciones públicas, pero sobre todo también con la afectación del ejercicio de derechos fundamentales en igualdad de condiciones. El Perú, el Perú no es ajeno al fenómeno de la corrupción. Muy por el contrario, recientemente se han realizado investigaciones a casos emblemáticos de corrupción vinculados, por ejemplo, con la empresa Odebrecht, casos que incluso han involucrado también a otros países de la región, sumado también a otros casos locales vinculados con la entrega de cohechos o de coimas, la apropiación o utilización de recursos públicos por parte de funcionarios y también la concertación o acuerdo entre funcionarios y particulares para beneficiar a estos últimos con contratos estatales. Es en este contexto en el cual al Perú le toca enfrentar a la pandemia y por el cual se despliega una serie de normativa orientada, dirigida a mitigar los efectos de la pandemia, tanto en el plano de la salud como en el plano económico. Sin embargo, esta flexibilización de las normas ha dado pie a que la corrupción se infiltre también en nuestras instituciones. Es en ese sentido que quisiera compartir con ustedes 6 casos emblemáticos de corrupción que se han podido apreciar en el Perú en este contexto de pandemia. El primero de ellos relacionado con la compra y distribución de productos de primera necesidad, que estaba dirigida a la población más vulnerable. En ese sentido, se advierten irregularidades relacionadas con la lista de personas beneficiadas, la falta de actas de recepción y entrega de estos productos, la recepción además por personas a las cuales no les correspondía recibir las canastas con estos productos de primera necesidad, o también la no distribución de estos víveres. Similar situación ocurre con la entrega de los bonos económicos, que en algunos casos benefició a personas que no tenían la calidad o la condición de pobreza o de pobreza extrema. También se advirtió que se estaba beneficiando a personas que ya figuraban como fallecidas en los registros nacionales o que tenían documentos inválidos o que no, simplemente no existían sus documentos. Otro caso adicional que se suma a estos es el del Club de las Farmacéuticas, en el cual funcionarios del Estado, a través de contratación directa y de manera concertada, beneficiaban a ciertas empresas. Sin embargo, se trataban de empresas que tenían poca o nula experiencia en la prestación y la compra-venta de insumos médicos,
pero también que sobrevaloraban los precios o que entregaban estos insumos médicos en mal estado. Otro caso adicional es aquel que involucra a las empresas del sector hotel. Y es que el Estado buscó contratar a estas empresas para garantizar el alojamiento y la alimentación también de aquellas personas que volvían al Perú para retornaban al país por motivos de la pandemia. Aquí se advierten otra serie de irregularidades, como el hecho de que figuraban personas con el mismo número de documento de identidad o con números de documento de identidad incompletos, pero sobre todo aquí resaltó aquellos casos en los cuales se registraba a personas que nunca habían retornado al país. Y sin embargo, estas empresas hoteleras habían consignado la recepción de estas personas que también a las cuales supuestamente se les había brindado los servicios de alojamiento y alimentación y además habían cobrado por la supuesta realización de dicho servicio. Dos casos adicionales son el caso denominado como Vacunagate, en el cual altos funcionarios del Estado, familiares de los mismos y también funcionarios de personal de salud del más alto rango se habían beneficiado con con las primeras vacunas, el primer lote de vacunas contra la COVID-19 que había llegado al Perú. Todo ello dejando de lado ya el plan que se había establecido para la vacunación en el Perú, que beneficiaba en un primer momento a personas adultas mayores y al personal de la primera línea de salud que estaba enfrentando a la pandemia. Y finalmente, el caso de Los Ángeles Negros, en el cual personal de salud de diversas instituciones médicas en el Perú solicitaban dinero a través de intermediarios a familias cuyos integrantes tenían la enfermedad y que además requerían de una cama en la unidad de cuidados intensivos. Ante esta situación, ante esta especial situación de vulnerabilidad en la cual se encontraban estas familias, se les solicitaba dinero a través de intermediarios para que pudieran tener o garantizarle una cama en la unidad de cuidados intensivos a sus familiares. Como vemos, la corrupción no distingue contextos y en el caso peruano se ha presentado en esta situación especial de pandemia, en un contexto en el cual el funcionario público debería actuar con mayor razón, cumpliendo el rol prestacional del Estado, de servicio público a la sociedad, garantizando el bien común. Más bien parece haber optado por aprovecharse de su calidad de funcionario público, del poder que tiene, con el objetivo de beneficiarse a sí mismo. Estos son los casos que quería compartir con ustedes, que revelan y reflejan cómo el fenómeno de la corrupción se ha infiltrado aún en este contexto de pandemia. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.